están moviendo. Van a morir varios de ellos. Señor, es la guerra y tenemos muy buen plan. A mí me parece más que evidente la muerte de Pía. ¿Por qué quieren mover toda la información? Por infames. ¿Qué más? Seguro que vienen para acá. Esa fue la razón por la que dejamos parte de nuestro equipo de comunicación en la casita. Ellos lo localizaron. Van a llegar y cuando se lo estén llevando... Fuego. ¡Cuidado! Nos están cazando. Tenemos que irnos, Mayorga. Sí, pero primero les vamos a partir su madre. ¡Detone la bomba! ¡Detona la bomba! Porque llegará el día en que este país resurja de las cenizas. Por un nuevo México. Por un cambio verdadero. Por Carmelo Alvarado. Por su lucha. Por nuestra lucha. ¡Viva México! ¡Viva! ¡Cuidado! Eres como todos. Un perro que primero mendiga comida y ahora que puedes, muerdes la mano del amo que te dio de comer, ¿no? Tú no eres mi amo, Guido. Yo soy tu amo. Tú eres mi realidad, mi presente. Quiero compartirlo todo contigo. ¿Y qué significa eso? Que quiero que te cases conmigo. Diana, mi hija. Ahí viene, gordita, ahí viene el camino. Ya viene para acá. Tengo una noticia. ¿Noticia? ¿Qué pasó? Tranquila, luego te sale el alma de periodista, pero de nota roja. Todavía te burlas, tarado. Soy periodista y la verdad ya estoy enterada de todo lo que ha pasado. Carmelo y mi mamá fugados, Pía muerta, Carolina candidata. Tienes toda la razón, pero esto es una bomba. ¿Tiene que ver con mi mamá? No seas dramática, no. Más bien es sobre... Pues tiene que ver conmigo. Bueno, con nosotros. Ya se fue, Bodio. Clara. Mi amiga. Gracias por todo. No te acerques, Carla. Los tenemos cerca. Nos tenemos que mover. Primero tenemos que preparar a Clara. ¿Para qué? Hay que llevarla a la funeraria del pueblo, Boyo. Para poder llevarla a la ciudad y que su hija se despida de ella. No vas a vivir para tanto, carnal. Bodio, baja el arma. ¡No te metas! Tú escoges, carnal. O me matas tú, o nos matan a todos ellos. ¡Están cerca! ¡Vámonos! Baja el arma, carnal. Baja el arma. Lo siento. Lo siento mucho. ¡Muévanse! ¡Agarren los cuerpos! A ver, ¿qué me estás tratando de decir? ¿Que eres mejor partido para mi mamá que para mí? No, solo te estoy diciendo que yo voy a cumplir 50. Eso no es ninguna noticia bomba. Yo ya lo sabía. De ahí 60, luego 70. Y yo voy a cumplir 25, de ahí 26, luego 27. Ya ves, tú los cuentas de uno en uno. Yo, de 10 en 10. Pues los cuentas así porque quieres. Me dabas la edad. ¿Y? Seamos realistas. ¿Cuánto tiempo te voy a durar? Bien, sano, sin achaques. Pues yo te quiero con todo y achaques. ¿O qué? ¿Ya te estás echando para atrás? No, claro que no. Mira, si quieres te puedo organizar una cita con mi mamá. Pero sí te digo que seguro también es más chica que tú, ¿eh? No la quiero a ella, te quiero a ti. Aunque no está de mal ver, ¿eh? La verdad. Ven, dame un beso. ¿Cómo va esa mujer? La corbata es nueva. Le mandaron esto para el dolor. Se va a sentir mejor. Si habla Carmelo, no le vayas a decir que estoy en cama, se va a asustar. No le voy a decir nada, mamacita. Pero ya deje de estarse preocupando por esas cosas, ¿sí? Extraño mucho a Carmelo y al Bollo.
¿Hace cuánto que no lo vemos, mija? ¿5 años? No 10, ¿no? No, mamacita, no tanto. Me dijeron que el bollo lo vieron en Asunción. ¿Qué estarás haciendo tú? Pues trabajando, mamacita. Pero ya no hablé. Descansé. ¿Cómo va? No ¿Me duele menos? No me tientes, mija. Llegó el bollo. No, mamacita, todavía no. Chula, ¿no la vamos a ir al hospital? ¿Ven a ver lo que está diciendo? No, mija, al hospital no. Quiero estar aquí contigo, con Aquí tus estoy, hermanos, mamacita todos chula, aquí juntos. estoy, aquí Ten la estamos todos bondad, juntos. mija. Vamos a estar todos juntos, sí, se lo prometo. Ahorita solamente le dejé analgésicos para el dolor. ¿Pero qué pasó? ¿Es el aneurisma? Sí, todo indica que es un derrame cerebral. ¿Así de la nada? No creo que haya sido nada nuevo, mi amor. No se cuidó, no la cuidamos como debía ser. Mamá, pero es que estaba bien. No, mi amor. Hace poco se puso mal, tuvo un desmayo. ¿Cómo? ¿Cuándo? Cuando estábamos en la isla con tu papá. ¿Y qué hacemos, doctor? A ver, yo consigo una ambulancia. No, ella no acepta salir de aquí. Y sin su consentimiento, no se puede. Estoy a sus órdenes si algo se les ofrece. Con permiso. Gracias. Doctor. Ay, Tencha tan necia. No llames. ¿Cómo de que no? Tío, llama a la ambulancia. Que no llames. ¿Qué haces, mamá? Si Tencha dijo que no, es no. Y no se discute más. Tú no tienes derecho a tomar esa decisión. Ella ya la tomó, mi amor. Tu abuela es muy sabia y sabe lo que viene. Y quiere recibirlo aquí en su casa. Tiene todo el derecho. Ya decidió. ¿Nada? Hay interferencia. Ya lo ubicaron. Está comprometido. Sí, puede ser. Voy a buscar otra frecuencia. Viene alguien. ¡No se muevan! ¡Ey! Tranquilos, tranquilos. Son nuestros. ¿Qué pasó? ¿Cómo están? Nos vienen pisando los talones. Han estado llegando más y más. Vienen a pie no sé de dónde. Atacaron con armas blancas. ¿Cuántos son? Ellos, 2 pelotones, 15, 20 hombres. Perdimos a Tomás y a Juan. Resguardamos sus cuerpos. Santiago también es baja. Hay que honrar a los nuestros. Señor, nos tenemos que adelantar. ¡Nos vamos por delante! Sí, señor. Entendido, señor. Vamos. Sí, señor. Entendido, señor. Pollo, vamos a levantarla. ¿Quién eres? Soy Isabel. Me casé con el Amancio. Me tuve que casar. ¿Cómo que se tuvieron que casar? ¿Te casaste embarazada? Shh, cállate la boca que nadie sabe. Mi papá lo iba a matar, por eso mi mamá me llevó con la bruja. ¿Cuál bruja? Pues esa que saca a los chamacos. Y el Amancio fue por mí cuando se enteró. Tranquila, no te voy a llevar con la bruja. ¿Tú sabes, abuela? Luego se ve. A ver. Estás preñada. Sí. Voy a ser mamá. Yo sé si nunca me falla. ¿No me vas a regañar?
¿No me vas a decir que estoy muy chica? Isabel, estás embarazada, estás muy niña, mija. Déjame dormir. Eres muy valiente, Isa. No. Solo soy una escuincla babosa. No, tú ya no eres una niña. Eres toda una mujer. Es más, eres un mujerón. ¿Y si se muere Gina? Yo no quiero que mi abuela Tencha se muera. No quiero. Ven para acá. ¿Desvelado? Sí, algo. Cosas del trabajo. ¿Pero qué pasó con la abuela? No tengo idea. No me dijo nada. Bueno, no me quiso decir. Bueno, seguramente no es nada. Ay, claro que sí, estoy segura. Yo me siento como una inútil aquí echada. Nadie me dice nada, no me entero de nada. Todos haciendo sus cosas y yo, bien, gracias. Ni visitas tengo. ¿Y yo qué? ¿Yo qué de qué? ¿O qué? Digo, yo vengo a visitarte, ¿no? Pues sí, pero tú eres tú. ¿A poco? No, además, no soy la única visita. Claro que sí. O estás contando a los doctores y enfermeros que, por cierto, hay unos guapérrimos, ¿eh? No está hablando de ellos. Está hablando de la ex primera dama, por ejemplo, Miranda Collins. ¿La viste? Iba saliendo cuando ella iba llegando. Sí, vino a verme. Sara, me tengo que ir, ¿sí? Marco el rato. No quiero nada de ti, lárgate. Por favor, Sara, estoy muy desesperada. Necesito que me ayudes. A mí no me vengas con tus lagrimitas de cocodrilo, Miranda. Yo no soy Isabel ni mi mamá, que se creen tu llanto y tus chantajes. Traté de abortar y no me dejaron porque es muy tarde. ¿Qué? No mames, si me lo dices así con tu carita de yo no fui. Sí quise mucho a tu papá, Sara. No quisiste a mi papá, Miranda. Solo te metiste a su cama para controlarlo como te lo ordenaron. No, yo sí lo amé, pero él a mí no. ¿Y qué esperabas, Miranda Collins? ¿Amor eterno? Por favor, agarra la onda. Es por eso estoy aquí. Porque ya no quiero cargar con el hijo de Carmelo. Sí, señor. Sí, señor. ¿En el hospital militar está seguro? No, es que se me hace un poco raro, señor presidente. Pero claro que sí, voy allá de inmediato. Apenas tengo información concreta, yo me comunico con usted, claro que sí. Hasta luego. Sacaste el cobre, Miranda. Pero bueno, ¿qué se puede esperar de una estrellita vacía como tú? Vacía tú que te destrozaron la matriz, Sara. Pero yo voy a estar bien. Hay tratamientos y el médico me garantiza que voy a quedar bien y hasta voy a poder embarazarme, para que sepas. Siempre sacas lo peor de mí, Sara. No puedo contigo. Eres tan irreverente, tan dura, tan fuerte. Todo lo que nunca seré. Por eso quieres hacer esto. Solo quiero dejar todo en el pasado, olvidar. ¿Y vas a poder? Lo voy a intentar. Pero si me ayudas, si te haces cargo de mi hijo. Un presidente honesto solo puede acabar muerto. ¡Tiene que matar al maldito presidente! O en la cárcel. ¡No me van a trasladar!